Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros acá en DeepMed tenemos más una clase donde vamos a hablar al respecto del abdomen agudo. Es una clase más que nada repaso, nosotros vamos a pasar por unas partes de semio y otras después vamos a pasar al tratamiento, pero quiero que sepas que la clase de abdomen agudo es una clase como si fuera introductoria para después nosotros empezar a ver las patologías por sí propias, como por ejemplo después vamos a ver apendicitis, pancreatitis, todo lo que hay al respecto del abdomen agudo. Abdomen agudo sería más que nada una definición, o sea, por ejemplo, es todo aquel paciente que empieza con un dolor abdominal en menos de 6 horas y antes no tenía ninguna patología. Entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy de abdomen agudo. Está recopada. Yo traté de resumir el máximo posible y dejar lo más sencillo posible. Cualquier duda que tenga yo estoy a disposición. Entonces vamos a empezar con nuestra clase de abdomen agudo. Entonces, empezando con nuestra clase de abdomen agudo. ¿Qué es el abdomen agudo? Abdomen agudo es básicamente cualquier paciente que presenta un dolor en la panza, que es de presentación aguda y puede haber alguna u otra sintomatología acompañante. Entonces, el paciente, todos los pacientes que ingresen en su guardia van con dolor de panza, que empezó en menos de 6 horas, nosotros vamos a decir que el paciente está cursando un cuadro de abdomen agudo. ¿Por qué nosotros hablamos eso y por qué nosotros no nos guiamos a la patología específica? Porque cuando hablamos de abdomen agudo, estamos refiriendo que cualquier órgano en el abdomen está con alguna afectación, sea una inflamación, una perforación, lo que sea. Pero cuando hablamos de abdomen agudo, nos referimos al abdomen como un todo. O sea, cuando llega un paciente con dolor abdominal, no significa que siempre va a ser apendicitis, una diverticulitis, una hepatitis. Significa que nosotros debemos desarrollar el tema, debemos buscar la causa de acuerdo a la lista y de acuerdo a la sintomatología para saber cuál es el órgano y cuál es la patología que está generando ese dolor en el paciente. Entonces, todos los pacientes en sus historias clínicas, ustedes tienen que poner que cualquier paciente que ingresó con cuadro de dolor abdominal de presentación aguda, significa que el paciente tiene un cuadro de abdomen agudo. Entonces, tienen que poner que el paciente está cursando un cuadro de abdomen agudo cuando nosotros no sabemos la patología acá que está involucrada. Entonces, es cualquier cuadro clínico donde hay presencia de dolor. Para entender el abdomen agudo y para quedar más sencillo, después usted va a ver que hay muchas causas. Hay más de 50, 60 causas de abdomen agudo. Pero siempre quiero que recuerdes que para quedar más fácil, para pensar en las causas, nosotros tenemos que pensar qué hay adentro del abdomen. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a hablar de abdomen agudo, es re importante resaltar lo que hay en cada cuadrante. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho, lo que me puede complicar, lo más frecuente es que se complique el hígado con alguna hepatopatía o hasta mismo la vesícula biliar. Después, el ángulo hepático del colon también puede pasar alguna afectación, como por ejemplo una obstrucción, algún tumor. Después, en el epigastrio, que es la porción superior entre los hipocondrios derecho e izquierdo. En el epigastrio, yo tengo el estómago. En el estómago puedo tener una úlcera péptica, una perforación de úlcera péptica, una gastritis. Después sigue una porción del hígado y también, como por ejemplo las hepatopatías virales, hepatitis, o las hepatopatías alcohólicas, también puede dar un dolor en epigastrio, o sea, en el tercio superior del abdomen. Después tenemos, obviamente, los grandes vasos como vena cava y aorta, los cuales me pueden dar principalmente un abdomen agudo. El aneurisma de aorta me puede dar un dolor abdominal y es por eso que nosotros a todo el dolor abdominal lo vamos primero a decir que es un abdomen agudo. Después tenemos una porción del duodeno y, bueno, del tronco celíaco también que entra en la parte vascular. Después en el hipocondrio izquierdo, que es en esa región de acá, nosotros tenemos lo que más se complica acá, es el vaso, el estómago y obviamente el páncreas. Es lo que más se complica generalmente acá en el hipocondrio izquierdo. Tenemos obviamente la glándula suprarrenal y el ángulo del esplénico del colon, pero no es tan frecuente que genere un abdomen agudo. Ya en el flanco izquierdo, nosotros vamos a tener la porción descendente del colon, o sea, del intestino grueso, el intestino delgado, el uréter y el riñón, lo cual acá también se puede complicar con la pielonefritis aguda. Pielonefritis aguda es la infección del riñón y bueno, también podemos tener un cólico renal por alguna litiasis renal. Después, en el hipogastrio, en esa región acá, nosotros vamos a tener básicamente la vejiga, el útero y vagina, el apéndice, el uréter, la próstata y el recto.
Después, en flanco derecho, nosotros ahí tenemos el colon ascendente, uréter y riñón, y fosa ilíaca derecha, el ciego, hilo, el apéndice, el ovario y el cordón espermático. Bueno, lo que más se complica y lo que tenés que tener en la cabeza es que cuando viene un paciente con dolor abdominal difuso, que no sabe, o sea, que no tiene ninguna patología previa, nosotros tenemos que pensar principalmente en esos órganos, en lo que compone el abdomen, para después nosotros desglosar y pensar cuál tipo de abdomen agudo nosotros estamos, o sea, estamos enfrentando, estamos delante del el paciente, cuál abdomen agudo el paciente está teniendo. Dentro de los abdómenes agudos, nosotros vamos a clasificar a partir de la clínica, de la fisiopatología y de la topografía. Por ejemplo, clasificación topográfica, ya hablamos, que es en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Después, la clasificación de la clínica médica es la que más se pregunta en clínica. Como por ejemplo, el abdomen agudo puede ser quirúrgico, es aquel abdomen, aquel dolor que empezó de forma abrupta, que necesita una cirugía para su resolución. Generalmente apendicitis, diverticulitis, después tenemos también perforación de úlcera péptica, perforación como por ejemplo un cuchillazo, un traumatismo. Después tenemos el abdomen agudo médico, que después nosotros vamos a ver algunas causas, pero la cetoacidosis diabética puede dar, la insuficiencia renal crónica con uremia elevada puede dar también un abdomen agudo médico. Abdomen agudo médico significa que el paciente va a tener que estar internado para hacer su tratamiento, y el abdomen agudo en observación es aquel abdomen agudo que está evolucionando a alguna patología, pero no se sabe todavía si va a presentar de manera, o sea, si se va a presentar alguna afectación grave. Por eso que se deja el paciente en observación. Pero lo que más hay que saber es cuáles son las causas entre el abdomen agudo quirúrgico y el abdomen agudo médico. Otra causa también, solo para agregar, de abdomen agudo médico es, por ejemplo, el cólico renal. En el cólico renal, cuando tenemos una piedrita ahí en el uréter, el paciente tiene un dolor generalmente lumbar que se irradia hacia los genitales, y es frecuente que nosotros con espasmódicos, antiespasmódicos y también analgésicos, el paciente mejore del dolor y bueno, y ahí le derivamos para la interconsulta con urología, o sea, con nefrología. Pero eso es lo que yo quiero decir. Cuando hablamos de abdomen agudo, es una cantidad enorme de entidades por lo cuales tenemos que recordar sí o sí de los órganos que hay en el abdomen para recordar de las causas. Todo que termina con itis, hepatitis, esofagitis, gastritis, pancreatitis, todo eso son causas de abdomen agudo. Entonces, cualquier cosa, si no te recordar de todas las causas, tenés que pensar en qué órgano estamos hablando, y ahí sí te vienen algunas causas que son las causas inflamatorias. ¿Cuáles son los tipos de abdomen agudo? Y eso necesito que presten mucho la atención porque eso se pregunta mucho. El abdomen agudo puede ser clasificado de la siguiente forma. Son cinco maneras. El abdomen agudo puede ser inflamatorio, que es cuando hay alguna inflamación de algún órgano, por ejemplo, una hepatitis, una pancreatitis, una apendicitis. El abdomen agudo puede ser obstructivo, o sea, yo puedo tener una obstrucción del tránsito intestinal. A eso vamos a llamar de hilo. El hilo puede ser paralítico o mecânico. Después tenemos el abdomen agudo hemorrágico, generalmente está asociado a traumas. Después, el abdomen agudo vascular es cuando hay alguna obstrucción de alguna arteria mesentérica. Y después el abdomen agudo perforativo es, por ejemplo, cuando hay ah, algún trauma de, como por ejemplo un cuchillazo. O sea, cuando le meten una golpeada, cuando le golpean con un cuchillo, o también puede ser un tiro, un balazo, una bala. Así que el abdomen agudo es clasificado de la siguiente forma, fisiopatológicamente hablando. Es básicamente el inflamatorio, que es cuando se inflama alguna víscera. Obstructivo es cuando se obstruye el intestino delgado o el intestino grueso, que genera un hilo, que puede ser paralítico, un hilo mecánico. El abdomen agudo hemorrágico, que es cuando se rompe alguna víscera o hasta mismo hay algún trauma que genera una pérdida excesiva de sangre. Vascular es cuando hay una isquemia, generalmente isquemia mesentérica, que se da en los pacientes que tienen fibrilación auricular, es lo más frecuente. Y después tenemos el paciente que es perdón, el vascular se va a llamar colitis isquémica. Y después tenemos el abdomen agudo perforativo, que es cuando tenemos alguna perforación de víscera hueca, sea, o sea, al exterior o
sea por ejemplo la perforación de una úlcera péptica gástrica. ¿Qué pasa? Siempre cuando nosotros tenemos un abdomen agudo inflamatorio, nosotros tenemos una noxa, o sea, tenemos alguna afectación, una lesión. Y esa lesión, lo que más va a generar son básicamente dos o tres cositas ahí que tenemos que recordar. La fisiopatología es que cuando tenemos una noxa, vamos a tener una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria me puede generar a largo plazo, o sea, una a largo plazo no, sino que inicialmente me puede dar una respuesta inflamatoria local, lo cual va a generar, me puede dar una hipoperfusión, dependiendo de la causa, como por ejemplo, si yo tengo un trauma, yo puedo tener hipoperfusión y ahí me va a evolucionar el shock hipovolémico, o shock circulatório. Si yo tengo un aumento de la presión acá dentro del abdomen, yo puedo tener hipertensión abdominal con el famoso síndrome compartimental. Eso no se pregunta por ahora, solamente en sexto se pregunta respecto al síndrome compartimental, entonces tranqui. Después, esa respuesta inflamatoria sistémica exagerada me puede generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo cual me va a generar vasodilatación generalizada y me va a dar una disfunción multiorgánica, o sea, el paciente puede llevar el shock y muerte. Y por último, cuando hay una infección, me puede generar una infección generalizada con sepsis y hasta mismo muerte del paciente, o sea, sepsis grave, shock séptico, esa no evoluciona hasta la muerte. Así que lo que quiero que recuerdes es que el inflamatorio son todas las causas inflamatorias, obstructivos son los hilios, que pueden ser paralíticos o mecánicos, el hemorrágico son generalmente traumas, acá trauma quedó muy amplio, pero imagínate que el paciente sufrió un accidente de auto, el vaso chocó contra la pared abdominal y se rompió. Entonces acá el vaso queda sangrando, queda una sangre ahí en el abdomen del paciente y bueno, el paciente muere por shock hemorrágico. Después vascular, una isquemia, una colitis isquémica es el principal ejemplo acá y es lo que más se pregunta que se dá en los casos de fibrilación en pacientes ya añosos con fibrilación auricular, es lo más frecuente, y después el perforativo es cuando hay algún trauma, como por ejemplo abierto o cerrado, abierto más que nada, que es cuando hay una puñalada, un tiro, o cerrado puede ser, por ejemplo, en el caso de una perforación de úlcera péptica. Esses são os mecanismos e os tipos de abdômen agudo. Há diferenciações, há formas com que se vai apresentar cada tipo. Por exemplo, cuando nosotros estamos hablando de un abdomen agudo inflamatorio, hay una inflamación. Entonces, hay días de evolución, horas o días hasta mismo de evolución. Generalmente el paciente va a presentar fiebre, el dolor va a ser insidioso, hasta mismo puede empezar súbito. Después va a haber signos de infección o sepsis y el cuadro va a haber peritonitis, o sea, va a tener Bloomberg positivo. Después, nosotros podemos pedir, obviamente, un hemograma y radiografía simple del abdomen para auxiliar en el diagnóstico, pero recuérdense que el abdomen agudo más frecuente es inflamatorio, es la apendicitis aguda. Después tenemos toda la parte de afectación de vía biliar, como por ejemplo la colecistitis, la colangitis, pero lo más frecuente que quiero que acuerdes ahora es de la apendicitis aguda. El abdomen agudo vascular es aquele abdomen agudo que generalmente empieza, ese sí, es en horas. El paciente empieza con dolor súbito, pero hay que recordar que el paciente va a tener, generalmente es aquele paciente más ranhoso, que tiene ya factor de riesgo para dislipidemia y también tiene algún factor de riesgo o ya tiene una fibrilación auricular instaurada. Entonces, es frecuente que los pacientes presenten arritmia cardíaca, dolencia arterial previa y distensión abdominal. Los pacientes tienen mayor tendencia al shock y obviamente va a tener signos de parálisis intestinal, como por ejemplo la disminución o hasta mismo ausencia de los ruidos hidroaéreos. El shock, el paciente con abdomen agudo hemorrágico ya es aquel paciente que ya tiene un antecedente de trauma, como por ejemplo el paciente que sufrió un accidente de auto o una patada en las espaldas. Y bueno, entonces o su hígado, o su riñón, o su vaso es lo que rompió. Lo más frecuente es el vaso. El vaso es un órgano muy friable que cuando genera un impacto enorme sobre el vaso, nosotros vamos a tener una ruptura del vaso. Así que está muy asociado el choque hemorrágico a traumas anteriores y el dolor empieza de manera súbita. Generalmente el paciente cursa con signos de shock hipovolémico, como por ejemplo hipotensión, taquicardia, mucosas pálidas, shock hemorrágico. Entonces, recuérdense que cuando un paciente lleva un trauma, sea accidente, lo que sea, siempre vamos a colocar la triple vía, que es sonda nasogástrica, sonda vesical y vías, o sea, acceso venoso calibroso de mínimo de 16 a 18 en mínimo dos oportunidades, o sea, mínimo dos vías de grueso calibre, para nosotros infundir cristalóide en ese caso. El abdomen agudo perforativo es aquel paciente que llevó, generalmente es o minutos a horas, y bueno,
es un abdomen agudo que empieza de manera súbita, es de fuerte intensidad y muchas de las veces el abdomen agudo, si el paciente no mejora o si no va a consulta, el paciente puede tener signos de infección. O sea, como es perforativo y la cavidad abdominal, el peritoneo es estéril, nosotros vamos a tener una apertura a esa cavidad estéril. Entonces las bacterias pueden ingresar con mayor facilidad y tranquilidad y entonces pueden colonizar el peritoneo. Así que es muy frecuente que en el abdomen agudo perforativo esté asociado con signos de shock distributivo, tá? Que seria o choque séptico. Então, é muito frequente que no abdômen agudo perforativo, seja uma perfuração interna ou externa, o paciente curse com signos de inflamação. Então, vai haver signos de peritonitis, ou seja, Bloomberg positivo, e, obviamente, nós vamos ter acá, principalmente na placa do tórax, vamos ter o signo de Popper positivo. Popper es básicamente las bandas del diafragma. Nosotros ya vamos a ver cuando hay aire, empuja el diafragma hacia arriba, entonces el diafragma sube. Ya vamos a ver eso todo en una radiografía. Y el abdomen agudo obstructivo es cuando el paciente tiene una obstrucción a cualquier nivel. La obstrucción puede ser alta o baja. Lo que diferencia alto y bajo es básicamente el hilo, o sea, la función iliocecal. Si es después de la función iliocecal, es baja. Si es antes, o sea, afecta el intestino delgado, es alta. Así que el abdomen agudo obstructivo puede ser alto o bajo y generalmente está asociado a náuseas, vómitos. A veces el vómito puede ser fecaloide, dependiendo del origen y del nivel de la obstrucción. Muchas de las veces está asociado a la parada de eliminación de gases y heces, dolor abdominal cólico, generalmente episódico, distensión abdominal, infla la panza de manera exagerada y obviamente va a tener signos de peritonitis. Y los ruidos hidroaéreos, dependendo da causa desse abdômen agudo obstrutivo, vão estar aumentados. Se é um hilo mecânico, vai estar aumentado nas primeiras 8 horas, e se é um hilo paralítico, vai estar ausente desde o início da sintomatologia. Lo que nós podemos utilizar é basicamente fazer uma placa e laboratório, e obviamente podemos fazer uma tomografia, pero recordar sempre que o hilo puede ser mecánico o puede ser paralítico. El hilo mecánico, nosotros logramos descubrir la causa. El hilo paralítico, tenemos que buscar alguna causa, si no es el propio dolor que está generando ese hilo. Y bueno, tenemos que pasear por hilo, pero no es la idea de la clase hoy, pasear por hilo. Quiero que sepa más que nada que tenemos el abdomen agudo inflamatorio, obstructivo, vascular, hemorrágico y también el perforativo. Eso tiene que tener claro en la cabeza porque na hora del oral, isso é o que se pergunta. E a partir de isso, eles te van a llevar a las distintas patologias, como por exemplo hepatitis, pancreatitis, diverticulitis, apendicitis, colecistitis, úlcera péptica perforada, úlcera péptica íntegra, choque hemorrágico. Ou seja, a pergunta de abdômen agudo é muito ampla. Então, eles empiezan acá e te llevan a qualquer lugar. Para recordar entonces cuáles son las principales causas de abdomen agudo, tenemos acá en DeepMed una mnemotécnica que es cirugía. Bueno, las principales causas, vamos a empezar con la C. C de colecistitis o colangitis, que son las afectaciones de las vías biliares, de la vesícula y de la vía biliar. Después la I es de isquemia intestinal. La R es de causa renal, como por ejemplo un cólico renal por una litiasis, una pielonefritis o hasta mismo una cistitis. Úlcera gástrica, que puede ser íntegra o perforada. La causa ginecológica, como por ejemplo, enfermedad pélvica inflamatória. Eso es cuando hay una infección del útero, de la vagina, de las trompas y ovarios. Entonces puede dar un cuadro de dolor e infección abdominal. Después el embarazo ectópico complicado, como por ejemplo el embarazo ectópico roto. Embarazo ectópico significa que acá tenemos el ovario y las trompas y acá el útero, ¿tá? El normal es que se fecunde acá y se va al útero a la implantación. Pero cuando tenemos un embarazo ectópico, el fruto de la fecundación queda acá en la trompa. Entonces, al quedarse en la trompa, lo que me va a generar es un embarazo ectópico, un embarazo en localización no normal, no habitual, que sería en el útero. Y cuando tenemos acá en la trompa no fue desarrollada para aguantar toda esa presión, entonces la trompa, cuando el óvulo, el esperma y el gameta, no me recuerdo cómo es el nombre, pero cuando el producto, la concepción fue generado, se va agrandando acá la trompa hasta que llega un momento que se puede explotar. Pero antes de explotar, duele. Y encima duele muchísimo. Así que cuando tenemos una enfermedad pélvica inflamatória, embarazo ectópico y una torsión ovárica,
el ovario está preso solamente por ese pedículo, entonces se puede rotacionar. Y el rotacionarse me puede dar, obviamente, un dolor por cuenta de la isquemia. Así que de causas ginecológicas, sepan esas. Después, obstrucción intestinal, cualquier causa de ileo es causa de abdomen agudo. Y después, obviamente, la inflamación del apéndice, que es la más frecuente causa de abdomen agudo. Generalmente se suele decir que el cirujano vive por la cirugía de vesícula, la colecistitis, cólico biliar, y suele sobrevivir también por las apendicitis, porque es lo que todo el cirujano opera todos los días, colecistitis y apendicitis. Para recordar entonces, tener una idea de la localización, sí, me da en tercio superior del abdomen, tercio superior. Acá arriba tenemos que pensar en la úlcera péptica, en la pancreatitis y en el infarto, que es una causa de dolor abdominal e extraabdominal. Después tenemos la apendicitis, perdón, el inicio del cuadro de la apendicitis, que generalmente va a empezar acá arriba en mesogástrico, después desciende a fosa ilíaca izquierda, después obstrucción y aneurismas, patologías biliares, pancreáticas, abscesos en el diafragma, pancreatitis también puede dar en tercio superior y absceso esplénico. Después, en el tercio inferior, la fase final de la apendicitis, salpingitis. Salpingitis significa inflamación de las trompas ováricas, ¿tá? De las trompas. Después, embarazo ectópico y nefrolitiasis, que es la piedrita que está en el uréter. Y después tenemos diverticulitis, embarazo ectópico y nefrolitiasis, pero del lado izquierdo, obviamente. Estas son las principales causas de abdomen agudo. ¿Cuál es el orden del atendimiento? Bueno, ¿cómo va a llegar ese paciente a nosotros? El paciente va a llegar muchas de las veces estable o inestable. Tenemos que ver si el paciente respira normal, si tiene una buena presión arterial, frecuencia cardíaca. O sea, primera cosa es evaluar los signos vitales antes de hasta mismo empezar, mientras vamos preguntando lo que pasó con ese paciente. El orden de atendimiento, y eso es pregunta de examen, básicamente es que cuando viene un paciente con dolor abdominal intenso de manera súbita, tenemos que pensar en la primera hora, bueno, ¿qué hay en el abdomen? Separamos por los cuadrantes y ahí empezamos a evaluar los signos vitales mientras le vamos a preguntar para el paciente, bueno, ¿cuándo empezó? Le vamos a preguntar todo en la lista, o sea, antigüedad, localización, irradiación, característica, intensidad y atenuantes, o sea, si mejora o empeora con alguna posición o con alguna medicación. Vamos a preguntar también al paciente si tiene alguna alergia, para por ahí, si tiene mucho dolor, no le vamos a dar y es alérgico a la dipirona, no se da dipirona. Pero básicamente, la primera cosa que hay que hacer mientras vamos haciendo la anamnesis es valorar la gravedad del paciente, valorar los signos de shock. Vamos a evaluar los signos vitales y ver si el paciente está en algún tipo de shock, si está con fiebre, si tiene alguna alteración, por ejemplo, que me indica un shock séptico, más que nada. Bueno, entonces vamos valorar la gravedad del paciente, signo de shock, y vamos a estabilizar. Acá en ese momento, nosotros, cuando llega un paciente con dolor abdominal, es recontra mega mix importante saber si es un abdomen agudo cirúrgico o no cirúrgico. Por eso que cuando nosotros estamos preguntando al paciente, necesitamos que el paciente sea muy colaborador con nosotros, porque si no, nosotros podemos hacer un diagnóstico falso. Así que para la clase de abdomen agudo, tenemos que saber lo siguiente. Llega el paciente, le preguntamos toda la lista de dolor. Después de eso, vamos a estabilizar el paciente, o sea, vamos a hacer monitorización, oxígeno, vías periféricas de grueso calibre, mínimo duas de 18 a 16 Gauch, o sea, 18 a 16 G. La anamnesis vamos a preguntar toda la lista del dolor abdominal, vamos a preguntar se tuvo fiebre, se tuvo náuseas, se tuvo vômitos. Perguntar, muy importante, perguntar se está eliminando heces y se está eliminando gases. Y obviamente vamos a preguntar si hay leucorrea, o sea, si hay corrimiento, si hay alguna secreción patológica, tanto cuando orina o cuando, si es mujer, tenemos que preguntar si hay alguna secreción, alguna sensación de picación, a picazón en su sistema genital, en su vagina, por ejemplo. Después le vamos a hacer una exploración física y acá, recontra mega mix importante. Estamos en gastro. Es muy importante hacer el tacto rectal, independiente de la patología. Tener que poner el dedo ahí es muy importante, por lo menos en la hora del oral, tener que decir que tener que hacer el tacto rectal para ver si hay sangre, para ver si hay materia fecal, ¿tá? Y después, en gastro, nosotros vamos a hacer estudios complementares. Primeira coisa que sempre se pide é laboratório. Laboratório completo, hemograma completo, leucograma, ureia, creatinina. Depois vamos pedir também sódio, potássio, hemograma sódio, potássio, cálcio, magnésio. Podemos pedir enzimas hepáticas,
enzimas pancreáticas si sospechamos de pancreatitis. Podemos pedir también si sospechamos que es un infarto, enzimas cardíacas, porque el infarto puede irradiar hacia la región del epigastrio. Así que vamos a pedir al laboratorio de acuerdo a nuestra sospecha. Radiografía de tórax y de abdomen. Siempre, siempre recuérdense que la placa de tórax en gastro, en tercera era, sirve básicamente para decir si hay o no perforación de víscera hueca por el signo de Popper. Después, ecografía abdominal para ver si hay líquido libre, si nosotros rescatamos alguna información de la patología. Y, obviamente, tomografía abdominal si nuestro paciente necesita, como por ejemplo los casos de diverticulitis y pancreatitis. Es sumamente importante, es el gold standard acá para esas dos patologías. En la exploración física del abdomen agudo, ¿qué es importante? Es importante evaluar el paciente en el abdomen, obviamente, la movilidad y la condición de la pared abdominal, si el paciente tiene signos de palidez, ictericia o alguna distensión abdominal, y obviamente auscultar para ver cómo están sus ruidos hidroaéreos, si están presentes o no. Recuérdense que ruidos hidroaéreos, generalmente nosotros les vamos a clasificar, les vamos a dividir el abdomen en cuatro, les vamos a poner 1, 2, 3, 4, mínimo un minuto de ausculta, y tiene que tener entre más o menos unos 30 movimientos, 30 ruidos hidroaéreos por minuto, tá? Eso es lo normal. Después vamos a palpar principalmente el abdomen con la mano de auscultor, después vamos a palpar y vamos a hacer el signo de Murphy, Bloomberg, y después podemos hacer Robson, pero todo eso va a depender de mi causa, de mi sospecha clínica. Hay mucho más palpaciones, mucho más, o sea, mucho más implicación acá en la palpación, porque nosotros también podemos hacer palpación de la onda ascítica, pero eso va a depender toda la patología, por eso no vamos a extender mucho acá, vamos solamente a lo que es más importante, pero no se puede olvidar del tacto rectal y tacto vaginal. Estos son los dos más importantes, aparte de todo lo que yo recién hablé, sí o sí tacto rectal. Y percusión, obviamente buscando neumoperitônio, lo que me va a dar la indicación de perforación de víscera hueca. Y bueno, vamos a tomar un agua porque mejor una piedra en el camino que el riñón, y ahí seguimos con los estudios complementarios. De estudios complementarios, es sumamente importante, acá como estamos en gastro, tenemos que recordar lo siguiente: laboratorio, sangre y orina. Sangre, vamos a pedir hemograma completo, urea, creatinina, o sea, función renal, función hepática, función pancreática, también podemos pedir un coagulograma, ¿tá? Y de orina, una orina tipo 1 o una orina completa ya es lo suficiente. Después podemos pedir electrocardiograma para descartar si, por ejemplo, el paciente no está infartando. Y en los estudios de imagen, quiero que sepas lo siguiente: siempre nosotros en imagen empezamos por lo más sencillo, que es la radiografía. En la radiografía tenemos la radiografía de tórax y de abdomen de pie y acostado, lo cual siempre, casi siempre se pide en esas modalidades. Y sepamos lo siguiente: de pie, de tórax, nosotros vamos a ver que cuando hay una perforación de víscera hueca, el aire sube, siempre el aire sube. Entonces empuja esa membranita, esa marquita acá es el diafragma. Entonces esa marquita acá es el signo de Popper positivo. Ustedes van a escuchar también que hay el signo de Joubert. Joubert. Generalmente, y muchos de ustedes se van a confundir signo de Popper con Joubert. La diferencia es que los dos indican la misma cosa. Joubert indica neumoperitônio, o sea que hay aire dentro del peritoneo. Y Popper indica también que hay neumoperitônio. La diferencia es que el signo de Popper es un signo radiológico y el signo de Joubert es un signo semiológico. O sea, con la percusión yo tengo timpanismo y es el signo de Joubert, que me indica que el paciente tiene un neumoperitoneo, ¿tá? Después puedo pedir enema opaco. Enema opaco, el paciente va a tomar un contraste con bario y ahí nosotros vamos a hacer varias radiografías y ahí vamos a tener el tubo digestivo del paciente teñido ahí con ese bario. O sea, podemos ver también donde hay alguna obstrucción, como por ejemplo acá tenemos el signo de la manzana mordida, ¿tá? Justo parece una manzana mordida. Esse signo me indica que o paciente tem um tumor de cólon. En ese caso es un tumor de colon izquierdo. Y bueno, ese es un tipo de enema opaco, ¿tá? Que se puede hacer y se hace con la placa. Después, obviamente, tenemos si vamos evoluindo en cuestión de progresión de los estudios, la ecografía.
la tomografía, resonancia y la angioresonancia para buscar principalmente si no hay aneurisma de aorta. Pero en estudios complementarios, nosotros nos vamos a guiar de acuerdo a la sospecha clínica, no les vamos a hacer todo eso a los pacientes. Lo más frecuente sí es un laboratorio, un electrocardiograma y después una placa y una ecografía. Y después vemos si necesita o no tomografía para hacer el diagnóstico. Siempre hay que recordar lo siguiente, las causas de dolor abdominal tenemos que dividir ellas en abdomen agudo quirúrgico o médico. Abdomen agudo quirúrgico, entonces la principal causa es apendicitis, después patologías biliares como colecistitis, colangitis, úlcera gástrica perforada, pancreatitis, enfermedade diverticular complicada, la diverticulite seria, obstrução intestinal, hérnias estranguladas, accidente vascular abdominal, embarazo ectópico y vóvulos. Puse las principales 10 causas acá para usted. Después, abdômen agudo médico, são aqueles abdômen agudo, são aquela sintomatologia, aquela clínica que lhe dá dolor abdominal, pero que não necessita cirurgia para resolver. Nós, com medicações, podemos resolver esse dolor abdominal. Generalmente, la cetoacidosis diabética genera un dolor abdominal agudo, la cirrosis peritoneal, la peritonitis bacteriana espontánea que se da en el cirrótico, también se puede resolver con antibiótico, no necesita cirugía, las hepatitis, gastroenterocolitis, o sea, las diarreas que generan dolor de panza con náuseas, vómito y diarrea, adenitis mesentérica, generalmente se da en los niños, ¿tá? Los niños que después de tener un episodio de faringoamigdalitis, el streptopiógenes baja y le da una adenitis mesentérica, una inflamación de los ganglios linfáticos del, del intestino. Después, dismenorrea. Dismenorrea es dolor a la menstruación. Generalmente es en aquellas pacientes que tienen endometriosis. Después, infarto agudo do miocárdio, pleuroneumopatías basales, por ejemplo, la neumonía basal. Después, insuficiencia renal crónica con síndrome urémico. La urea tiene efecto tóxico, entonces lesiona todas las pleuras y genera una inflamación de las pleuras, lo cual el peritoneo, como es una no es que infecciona, es que irrita todas las serosas, no pleuras, gente, yo hablé mal. Irrita todas las serosas. Y como el peritoneo es una serosa, genera obviamente dolor y después cirrosis de crisis de colon irritable. E recuerden sempre a mnemotécnica cirurgia. Acá, colecistitis, isquemia intestinal, causa renal, U de úlcera péptica perforada, casi me olvido, la G de ginecológico, la otra I de isquemia intestinal y la A es de apendicitis, ¿tá? Esa es la mnemotécnica que tenemos que recordar para las causas. El tratamiento del abdomen agudo es simple. Siempre cuando nosotros tenemos un paciente con dolor abdominal de inicio súbito, que no sabemos la causa, tenemos que internar al paciente y buscar la causa. Entonces, lo primero es evaluar si el paciente está estable o inestable y después nosotros nos vamos tratando la causa. Saber diferenciar si es un abdomen agudo médico ou um abdômen agudo cirúrgico. Por isso que o tratamento do abdômen varia muito, pero em linhas generais, se o paciente viene com dolor abdominal e já vino em choque, temos que pensar principalmente em algumas causas que podem generar choque de início rápido, como por exemplo, o paciente tuvo um traumatismo, uma golpeada, um patazo aí la lumbar le rompió el vaso, le puede haber rompido un hematoma esplénico, un hematoma hepático. Así que si viene con dolor abdominal, hipotenso, pálido, sudoroso y encima viene taquicárdico, taquipneico, tenemos que saber que el paciente está con shock de inicio. Y ahí le vamos a pensar a aneurisma de aorta roto, si es mujer, embarazo ectópico roto y si es un anciano, infarto visceral, o sea, una colitis isquémica. Diagnóstico diferencial, sempre pensar na pancreatitis necrohemorrágica, pero recuérdense que a pancreatitis são horas de evolução, acá são minutos a horas de evolução, e o mecanismo do choque de início pode ser hipovolêmico ou neurogênico. Hipovolêmico é um traumatismo que está sangrando, neurogênico, recuérdense aí que o choque neurogênico se dava muitas das vezes em los casos de traumatismo a nível abaixo, arriba de T4. Manejo sempre, monitoreo oxígeno vias, temos que fazer reposição com cristalóide, infundir cristalóide, drogas vasoactivas se necessário, fazer estudos complementares e, obviamente, cirurgia de emergência. Isso quero que graves, que o manejo é cirurgia de emergência. Depois, se o paciente vindo com dolor abdominal e viene um choque tardio, ou seja, o paciente vai evolucionando mal dentro horas ou dias, o mais frequente é o paciente com quadro de apendicitis. O dolor clássico da apendicitis empieza em epigastro e depois ascende a fossa ilíaca direita. E, obviamente, o paciente com dolor abdominal e choque
choque tardío es aquel paciente que está cursando con un síndrome, un síndrome infeccioso, por lo cual es la causa un cuadro infeccioso, que puede ser una pancreatitis, una colecistitis, una colangitis o hasta mismo una apendicitis, ¿tá? El manejo siempre va a ser la expansión, antibiótico terapia, si necesario drogas vasoactivas y después la cirugía si es un abdomen agudo quirúrgico. O sea, el tratamiento del abdomen agudo, para quedar más sencillo, tratamiento, la palabra clave es depende. Porque depende da causa, não é todos que vão na cirurgia. Eu tenho que sempre tratar a causa. Se a causa é cirúrgica, lleva a cirurgia. Se não, não. Pero quero que sepas que o tratamento do abdômen agudo, inicialmente temos que estabilizar o paciente. Vamos a um ponto recontra importante, que é a peritonitis. A peritonitis é aquela inflamação do peritônio, que pode ser primária, secundária ou terciária. Depende das características e da quantidade de bactérias. A peritonitis primária é aquela que generalmente afeta os pacientes cirróticos com ascites. Queda líquido livre acá, no abdômen, as bactérias, por translocação bacteriana desde o intestino, passam al líquido acítico e infeccionam. Então, generalmente, a peritonitis primária é uma peritonitis monobacteriana, há uma sola bactéria, e generalmente se dá nos pacientes ascíticos. É a infecção do fluido peritoneal. Isso é o mais frequente. O tratamento acá é antibiótico terapia. A peritonitis secundária já é multibacteriana, generalmente se dá por perfuração de víscera hueca, seja uma úlcera péptica perforada, seja um cutilhaço, um balaço, uma apunhalada, tá? Isso genera, se nós venimos acá e le damos uma apunhalada acá, no abdômen do paciente, pode generar, obviamente, o passagem de muitas bactérias hacia el peritônio. E essa infecção por múltiplas bactérias nos vai classificar na peritonitis secundária, tá? Depois, o tratamento, obviamente, é cirúrgico. E depois, a peritonitis terciária é aquela peritonitis secundária que nós logramos cerrar, pero por algum azar do paciente, uma deiscência de sutura. Deiscência é quando nós suturamos uma parte acá do intestino e depois essa parte se despega, uma deiscência de sutura ou alguma outra causa. O paciente teve um fracasso de la terapêutica. Então, o paciente tem uma recidiva de uma peritonitis secundária. Isso seria a peritonitis terciária e é multibacteriana, tá? A vezes se diz que a peritonitis terciária é asséptica ou abacteriana, pero depende da literatura. Pero quero que sepas que temos peritonitis primária, secundária, terciária, dependendo da causa. Depois vamos à causa principal e o que mais se pergunta no exame, por exemplo, úlcera péptica perforada. A úlcera péptica perforada é frequente, o paciente vai chegar da seguinte forma: um dolor súbito, geralmente no epigastro, que é como se fosse o paciente tivesse levado uma punhalada cá no epigastro. Empieza um dolor súbito. O paciente vem com náuseas, não tem vômitos, porque quando se perfora a úlcera, o estômago vomita hacia o peritônio, ou seja, vomita hacia adentro, o paciente não tem contenido gástrico para eliminar, para vomitar. Então, vem com um dolor súbito e empunhalada cá no epigastro. Sempre perguntem antecedentes se fuma, se bebe e se toma alguma medicação de uso contínuo. O mais frequente é que a úlcera péptica perforada são os pacientes que tomam AINES por largos plazos, nimesulida, que toma dipirona, ou que toma cetorolac, ketoprofeno, o que seja. Então, é muito importante perguntar nos antecedentes para saber se é uma úlcera péptica perforada. Obviamente, vão pedir uma placa de tórax. Se está perforado, vão ter pneumoperitônio, com signo de Popper positivo. E em la eco abdominal, vão ter líquido livre. Generalmente, quando temos caso de peritonitis, nós referimos toda a infecção e inflamação do peritônio, nós vamos ter um signo muito frequente, que é o Bloomberg positivo, um signo semiológico. E depois o tratamento da úlcera péptica perforada é a cirurgia, obviamente. Para finalizar, então, afectações gineco-urológicas ou ginecológicas e urológicas. O mais frequente que se pode perguntar no exame é um paciente com cólico renal. O paciente com cólico renal, o cólico renal generalmente se dá por uma piedrita que se foi no uréter, tá? E como o uréter é um músculo, é revestido de músculo liso, esse músculo queda contraindo e soltando para tentar destravar essa pedrita cá e para fazer com que descienda. Então, cada vez que se contrai, duele. Por isso que o dolor é cólico, vai e vuelve. Cada vez que se contrai com extrema intensidade, le duele. Então, a litiasis renal é a causa mais frequente de cólico renal, no qual o paciente vem com dolor muito intenso em região lumbar que se irradia hacia os genitales e, bueno, tem punho percussão lumbar positivo. Depois, outra causa que te pode perguntar, por isso eu selecionei as causas principais e por isso que estou repassando com você, o embarazo ectópico roto. Já hablamos. Temos acá o ovário e as trompas. Quando
el feto no, sí, cuando el embrión se pega acá en la trompa, genera un embarazo ectópico, lo cual va agrandando, 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 hasta que llega un momento que esa trompa no aguanta tanta presión y se rompe. Cuando se rompe, la paciente va a tener mucha pérdida de sangre, así que va a sangrar mucho hacia el peritoneo y bueno, va a venir con un dolor intenso en el tercio inferior del abdomen con puño percusión o con Bloomberg positivo. É muito frequente que essas pacientes com embaraço ectópico roto cheguem com choque hipovolêmico, tá? Então, el prototipo de la paciente con embarazo ectópico es una paciente mujer femenina de edad, o sea, menos de 20, o sea, entre los 20 y 30 años. Ese es generalmente el caso clínico típico que te va a dar un embarazo ectópico roto. Entonces, es una paciente en edad fértil que viene por dolor abdominal agudo, puede tener pérdida sanguínea por la vagina y Bloomberg positivo. Y después, enfermedad pélvica inflamatoria, te va a dar una paciente, el caso clínico típico es una paciente en edad fértil que tiene relaciones sexuales desprotegidas. Entonces, la paciente viene con una leucorrea, o sea, una eliminación, un flujo vaginal patológico y, bueno, va a tener una infección e inflamación del sistema urogenital, del útero, trompas y ovarios. Y también tiene Bloomberg positivo. O sea, son causas de abdomen agudo no quirúrgicas que nosotros tenemos que saber porque eso generalmente ingresa en el examen. Son causas muy, muy frecuentes. Para que sepas lo más importante, entonces, esas son las causas que más se preguntan y que te van a preguntar en el escrito y en el oral. Sepas que abdomen agudo es más que nada la clínica, la semiología del paciente. Todo el paciente que llega con dolor abdominal agudo va a ser llamado de paciente con abdomen agudo hasta que nosotros conseguimos definir la causa. Recuérdense que estamos en gastro, entonces laboratorio, radiografía de tórax y abdomen de pie y acostado, ecografía y por último tomografía, si necesario, ¿tá? Y recuérdense de todo lo que hay dentro del abdomen en cada cuadrante para recordar las causas. Y también para finalizar, última cosita, el ganha-pão, lo que paga la comida, lo que el cirujano almuerza y cena todos los días, son las causas de vías biliares, colecistitis, coledocolitíasis y también la litiasis biliar. Y obviamente las apendicitis son lo que más ellos suelen trabajar, son lo que más ellos hacen todos los días. Bueno, muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.